Ya empezamos a grabar, ¿sí? Bien. Lo primero que vamos a hacer es dar algunas informaciones que tienen que ver con decisiones institucionales de la cursada, ¿sí? Primero, se mantienen los plazos que nosotros pusimos en las actividades nuestras, eso se mantiene, está bárbaro, no tuvimos que tocar nada. Lo que sí está claro es, los alumnos que no puedan conectarse, ¿sí? O sea, que no puedan mandar las cosas, las actividades, el parcial, etcétera, se le va a extender la cursada, ¿sí? Se le va a extender la cursada hasta el 30 del 3 del 2021. ¿Se entiende? Anoten, tomen nota de eso, por favor, ¿sí? Tomen nota de eso, porque después, así informan bien, ¿sí? ¿Está bien? Aquel que no se pudo conectar, aquel que no, que tengo que decirles a ustedes, que ustedes tienen que hacer los pasos correctos. ¿Cuáles son los pasos correctos? Primero hablan con el profesor de cada materia, le explican la situación. Después informan al preceptor o al bedel. Después, si es necesario, tendrán que hablar con las autoridades de la institución. Pero lo que me ha pasado a mí durante este año es que ustedes hacen todo al revés. Empiezan por arriba y yo siempre es bueno empezar, digamos, cuando ustedes tienen un problema, quieren arreglar algo, tienen que hacerlo con cada materia, con cada profesor. Después ustedes avisan, ¿sí? Ese es un método más sano para evitarnos los malos entendidos, ¿sí? Porque después hay un medio cortocircuito, ¿sí? Y no tengan miedo de hablar con los profesores de las situaciones. ¿Les parece que el profesor no los entendió? Ahí pueden inclusive buscar otras formas para que se resuelva su situación, ¿sí? Pero quiero recalcar eso porque me han ocurrido algunos casos, las cosas, pero me entero cuando me avisa que hablaron con las autoridades o hablaron con los preceptores, y yo me entero último, y la verdad que no me gusta para nada, ¿sí? ¿Sí? Les digo, se los digo con total sinceridad y va a quedar grabado acá, así que sin ningún problema. Mejora la comunicación, o sea, mejora el vínculo, todo, ese método me parece a mí, ¿sí? Eso es una de las cosas. Entonces, el que desaprueba, o sea, el que desaprueba no tiene la opción, está hasta el 30 de 3. No sé si es clara la cosa, ¿sí? La opción la tiene de extensión de cursada aquel que tuvo problemas de conectividad, que avisó, ¿sí? Que tuvo, qué sé yo, hay un caso de una compañera de ustedes que está en el campo, la alumna va a tener la posibilidad de extender su cursada hasta el 30 del 3, ¿sí? Del 2021. Bueno, el que desaprueba tiene que recursar. O sea, el que cursó y desaprueba tiene que recursar. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Otra cosa también es avisarles cuándo van a ser más o menos los finales, exámenes finales. ¿Sí? Va a haber un solo llamado. Antes usted se podía anotar en uno o en otro, en diciembre o en febrero o en julio. ¿Sí? Ustedes tenían 2 llamados. Ahora va a haber un solo llamado. ¿Sí? Profe, ¿va a haber Bien. recuperatorio del parcial? Y sí, No. eso, Ah, los otros, el cronograma de actividades lo tienen, está ahí. Por bien. eso yo dije que el cronograma de actividades no se modifica, está perfecto, Ah, fecha recuperatorio el flotante, lo que no está es la fecha de final, que es ustedes después se van a sí, escribir. sí. Quiero decirles que los finales, los exámenes finales, van a tener un solo llamado, ¿sí? De cada materia un solo llamado, ¿sí? Bien, Profe, sí, me ¿quién habla? dijo Camila Heine que no podía ingresar. Camila, No sé, mándenle ustedes si tienen por hola. ahí alguna, mándenle el link de vuelta a ver si puede. La verdad que no. Yo desde acá no puedo, digamos. Ahí me está, ahí recién me admite. O Ah, sea, cuando listo. me admite el suyo lo admito, ¿sí? Ahí está, ahí entró. Bien, perfecto. Bueno, a ver, otra cosita. La otra cosa importante es, aquel que se matriculó, o sea, que está matriculado al inicio del año y después no hizo nada, desaparecido en la acción, ¿sí? Y no sabemos por qué, tiene la opción de dar libre la materia, rendir libre la materia, ¿sí? ¿Qué quiere decir dar libre? Tienen que presentarse, dar un escrito y dar oral. 2 instancias tienen. ¿Sí? De escrito, tienen que aprobar un escrito y después de aprobar el escrito tienen que dar un oral. ¿Sí? ¿Está bien? Otra cosa que ustedes tienen que saber para los finales, y con esto terminamos los avisos parroquiales, es,
que van a tener para dar los parciales y los recuperatorios. Tienen que tener conectividad, ¿sí? Van a tener que tener conectividad y cámara, ¿sí? Tienen que tener conectividad y cámara. O sea, tienen que tener audio y cámara. Es decir, Ustedes yo los tengo que ver, ¿sí? le puedo hacer una Tienen que pregunta, buscar la Eduardo. manera de... ¿Quién habla? ¿Quién? Celeste. ¿Quién me quiere hacer? Sí, Celeste. Celeste, yo, acá. Sí, dale. Sí, es decir, que el final va a ser de manera oral o escrita, o ambas. Mira, el final va a depender si es la cantidad de inscriptos que haya para el final, ¿sí? Ahí eso es lo que determina si es escrito o es oral. Si son pocos, es oral. Si son muchos, es escrito. De hecho, si son más de 5, hacemos escrito. Si hay más de 5 escritos, hacemos escrito. ¿Por qué? Claro, Porque y es un la escrito verdad que que se es va un a dar lío, por... porque hay que doblar la mesa. ¿Cómo? Claro, No va a sé. ser, como usted está planteando que tenemos que tener conectividad y cámara, Sí. yo me imagino en el final es un escrito, pero a la vez conectado. Claro. O sea, viéndonos Claro. con esta conectividad. Yo te doy la Perfecto, consigna en el mismo momento. Yo se las doy la consigna en el mismo momento que estamos conectados, así que nos estamos viendo. Se las mando por mail, o se las dicto, pues es muy probable que se las dicte, que va a ser más fácil, porque así no tenemos que salirnos del Zoom. Ustedes copian las consignas, las responden y me las mandan por mail a la plataforma, ¿sí? Sí, En un plazo, ¿sí? Un plazo que será 1 hora y media o 2 horas, ¿sí? Para hacer el parcial. Depende de la cantidad de preguntas, ¿sí? Y si es oral, o sea, es uno por separado, ¿sí? ¿Se entiende? No es, se le va a admitir de a uno, digamos, al Zoom. ¿Está bien? Eso lo vamos a organizar después con tiempo, pero esa es la modalidad. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿sí? Las que entraron más tarde, estamos grabando. Tienen que ustedes dirigirse a YouTube y ustedes desde ahí guardar o escuchar la clase, ¿sí? No se las voy a mandar más por mail, ¿sí? Así somos más operativos. El que quiere ya sabe, de hecho ahí escribieron, y de ahí pueden Profe, tener la ¿y clase, los temas ¿sí? del ¿Está final? bien? No tiene sentido hablar de los temas del final ahora, ¿sí? Disculpame que te corte, pero no tiene ningún sentido hablar de los temas del final ahora. Si tenemos que todavía hacer un trabajo práctico, tenemos que hacer un Sí, parcial, pero tenemos lo que que iba a hacer preguntar era si vos varias lo ibas a cosas a dar ver. ¿Qué cosa? ¿Dar qué después a los cosa? temas. Los A los temas son temas todos los vistos después, durante el más a año. la fecha. No, los temas Bueno, son todos los temas que vimos durante todo el año. No hay temas, no hay un recorte de temas para el final, no. El final es todo lo que vimos. Eso ya anotátelo porque es bueno. así. ¿No, Paola? ¿No es así? Bueno, nosotros nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Cuando se esté por cerrar, nos volvemos a enganchar. La idea es trabajar más o menos hasta las 10, esto está cortado, tanto las 2 horas que nosotros tenemos de clase presencial, hacerla vía Zoom, ¿sí? Bueno, nosotros nos quedamos en la pregunta 3, que es una pregunta bastante extensa, que tiene que ver con identificar y explicar las distintas de la pregunta, ¿sí? Y ahí Marx hace, en este apartado, trata de pensar, digamos, cómo la sociedad fue evolucionando y habla de división de trabajo, pero más que nada habla de cómo se constituyen esas sociedades como en 3 etapas, ¿no? Uno que es la tribal, segundo que es la feudal o por estamentos, ¿sí? O sea, esas son las 3 etapas que nosotros vamos a describir una por una, ¿sí? Que ustedes tienen que tratar de tener, ¿sí? Marx siempre lo piensa de manera del proceso de transformación, ¿no? En un proceso para llegar al capitalismo. Y en general es un proceso de evolución, pero dialéctico, ¿no? O sea, es un devenir donde las contradicciones de la etapa anterior generan un nuevo proceso, una nueva síntesis que es la que sigue, ¿sí? Es la etapa nómade, que es la caza y la pesca, ¿no? La recolección de frutos, y que después, digamos, se transforma cuando se hacen, ¿sí? O sea, esas serían las actividades. O sea, de la etapa tribal tenemos que tener en cuenta que aunque no sé si lo dice, no me acuerdo si lo dice el texto de Marx, pero está claro ahí, ¿no? O sea, de pasar de una tribu o de un grupo humano que es nómade, ustedes saben qué es el nomadismo, ¿no? O sea, el nomadismo es que el grupo humano no vive permanentemente en un lugar, sino que va cambiando
¿no?, del lugar en función de las posibilidades de subsistencia, ¿sí? O sea, ese es el nomadismo. Y entonces aparece ya la agricultura y la ganadería. O sea, ya no se vive de la recolección de frutos, ni de la caza y de la pesca, o en algunos casos se continúa, pero se agrega a eso ya un proceso de alimentos, domesticar animales, etcétera, para el consumo propio. Por ahora, estamos hablando del autoconsumo, ¿sí? Por lo tanto, la división del trabajo en esta etapa es Marx la llama natural. Y la organización social es una especie de familia ampliada, ¿sí? Entonces aparece una estructura de la pirámide jerárquica, aparece el patriarca, ¿sí? Estamos hablando de sociedades patriarcales, pero esto funcionaría también en sociedades matriarcales, lo mismo, ¿no? Y en segundo lugar, en el segundo están como bajando en la pirámide, aparecen los miembros de la tribu, en general, los esclavos, ¿sí? O sea, la figura del esclavo ya es una etapa bastante avanzada de la tribal, ¿sí? Que tiene que ver con los procesos de conquistas que hay entre una tribu y otra tribu, ¿no? La búsqueda de espacios, ¿sí? Lo que genera es esta disputa, ¿sí?, que es también por el territorio, por un montón de situaciones, y que los que pierden la guerra se transforman en de esta organización social, aparecen ya los esclavos, ¿sí? Pero recuerden que es en la última etapa de la tribal, ¿sí? Bien. Después, como segunda etapa, aparece la comunal estatal, que decíamos, ¿sí? Bueno, acá aparece que las tribus empiezan a fusionar, las tribus que estaban separadas ahora se fusionan, ¿sí? Y generan las ciudades, ¿sí? Lo cual implica que acá aparece una ciudad, aparece el acuerdo entre diferentes tribus. Y la conquista implica con aquellos que, digamos, que no acuerdan, ¿no? O sea, es o acuerdo o guerra, no hay mediación posible, ¿sí? Bien. Y la esclavitud obviamente se sigue profundizando. Ya en esta etapa aparece la idea de propiedad y ya aparece la propiedad dual, ¿no? Aparece la propiedad comunal y la propiedad privada. Tanto de la tierra, por eso habla de inmobiliaria, o sea, de la tierra, de lo fijo, como de lo mobiliario, o sea, de las cosas que se pueden mover, ¿sí? Aparece ya la idea de propiedad privada, pero subsiste todavía la idea de propiedad comunal. En el desarrollo aparecen lo que se llaman las ciudades-estados, ¿sí? Que bueno, uno las estudia en general cuando hablamos de la filosofía griega, de los griegos, ¿no? Pero en general es un avance en la organización social porque aparece ya la figura del Estado, ¿no? Aparece una organización administrativa, antes, que era del patriarca, ¿sí?, que era el jefe de la tribu. Y que esa comunidad que se constituye, esa sociedad-estado, es la comunidad de los ciudadanos, ¿sí? O sea, y los que quedan afuera son los esclavos. O sea, los esclavos quedan por fuera de esa sociedad, de esa comunidad, ¿sí? O sea que quedan, digamos, a merced de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos son los que tienen cero derechos, son propiedad de la ciudad-estado, ¿no? Ahora aparece, la división del trabajo se empieza a complejizar también, y aparece la división entre la ciudad y el campo, la primera gran división, ¿no? O sea, primero decíamos que había una división del trabajo familiar, natural, y ahora y la segunda, entre los estados. O sea, ya aparecen ciudades-estados, ¿sí?, diferenciadas, ¿sí? Pero la primera gran división ahí a tener en cuenta es entre la ciudad y el estado. Ahí en relaciones de explotación, ¿sí? De clase, ¿sí? Bien, nos quedan 10 minutos, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces decíamos que aparecen las relaciones de clase. La primera gran división es entre el ciudadano y la diferenciación de clase. Diferenciación que en esta etapa es en su máximo desarrollo entre la esclavitud y o sea, llega a su máximo esplendor la esclavitud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contradicciones de clase, en la comunidad estatal es entre ciudadano y esclavo. Cuando aparece
el imperio romano, o sea, cuando ya se complejiza mucho más, esto ya no son ciudades-estados, sino que aparece ya el imperio, o sea, un conjunto, aparece la conquista, aparece grandes extensiones, un estado que abarca grandes extensiones de tierra, ¿sí? Un estado imperial. Lo que aparece, lo que se diferencia, que aparece una clase intermedia, que son los plebeyos, ¿sí? Son los que viven en las ciudades, que no son soldados y que están, digamos, el imperio. Los plebeyos. Aparece el desarrollo de la propiedad privada, y con el desarrollo de la propiedad privada aparece la concentración de la propiedad. O sea, aparece grandes propiedades cada vez en menos manos. O sea, lo que se llama el latifundio, ¿sí? Etapa del Imperio Romano. Los plebeyos son uno podría ubicarlos como pequeños campesinos, ¿sí? Y los proletarios, ¿sí? No tiene nada que ver con el concepto después que Marx o los socialistas van a utilizar en el siglo XIX, ¿no? El proletario, son los que no tienen un desarrollo autónomo y dependen de lo que el Estado, el imperio, les da, ¿no? O sea, lo que uno puede decir, les reparte la comida, o sea, es gente sin trabajo firme y que es alimentada por el Estado y que forma, digamos, las grandes ciudades. Uno cuando mira las películas y esa gente que va a los circos romanos y todo eso, es un poco, esos circos tiene que ver con esa idea, ¿no? O sea, el circo es para entretener, que es el circo romano, donde aparecen los gladiadores y todo lo de las películas, ¿no? Pero el pan también, ¿por qué? Porque se van a comer, se van a alimentar, digamos, esas masas que las llamamos proletarios. Por eso es pan y circo. Ese dicho que hoy a veces, alguna vez no sé si lo escucharon, de proletariado, ¿no? Que no es autónomo. Y que se lo entretiene y se le da de comer, ¿sí? Bien. Bueno, en el campo es mejor dicho, bueno, vamos entonces a la tercera etapa y la última, que es la propiedad feudal o por estamentos, ¿sí? Bien, acá lo que marca a disgregarse es el imperio. O sea, el imperio se empieza a disgregar. O sea, ese desarrollo ampliado del Estado hasta llegar a ser un gran imperio, eso se empieza a diluir, ¿sí? Entonces, al diluirse ese imperio, a partir obviamente de la guerra, la destrucción, ¿sí? Es un momento fuerte, se potencia la conquista y la destrucción, ¿no? La guerra, ¿no? Pero ahora lo que hay es una disgregación, o sea, no hay ningún por debajo del imperio, ¿sí? Entonces, aparece una población escasa, ¿sí? Dispersa, en grandes áreas. Es como una dispersión. Aparecen los pueblos bárbaros, que son bárbaros eran todos aquellos que no eran miembros, que no eran romanos, ¿no? Todos los que no eran romanos eran bárbaros, ¿sí? Por lo tanto, hay germanos, hay bávaros, hay, qué sé yo, no me acuerdo cómo se los llamaba, a los godos, españoles, o sea, todos esos eran pueblos bárbaros que eran subsumidos en el Imperio Romano y que con la caída del imperio quedan como organizaciones aisladas. Y lo que ocurre con la conquista de los pueblos bárbaros es una destrucción de fuerzas productivas, o sea, una caída de la agricultura, de la incipiente pequeña industria. No existen más las grandes obras hidráulicas o de caminos que el imperio las garantizaba para poder garantizar la conectividad en todo el imperio. No existen digamos que hay un momento casi uno puede pensar de decadencia, de aislamiento más que nada, ¿no? La palabra me parece que es la más oportuna en este caso, es esa. Por lo tanto, hay una caída de la población, tanto rural como urbana. O sea, en datos censales, la población decrece mucho, ¿sí? Y entonces aparece, digamos, Marx toma como elemento típico para pensar la nueva estructura organizativa es el modelo del ejército germánico, dice Marx, ¿no? O sea, el modelo de ejército germánico es un poco el origen de la propiedad feudal, formada por pequeños campesinos siervos, ¿sí? Era una organización jerárquica en la que la propiedad territorial la tenía la nobleza, o sea, el señor feudal, ¿sí? Que esos pequeños campesinos eran autorizados a poder vivir en el espacio que era del señor feudal,
Y se armó lo que se llama el contrato feudal, ¿no? El vasallaje, también llamado. El vasallaje era esto, ¿no? Uno tenía la posibilidad de producir en el territorio donde el dueño era el señor, tener un pequeño pedazo de tierra, una parte de lo que se producía debía ir para el señor, a su vez en algunos casos trabajaban en la finca del señor, ¿no? Como jornaleros, y cuando el señor necesitaba, digamos, defender el territorio, ellos tenían la obligación de ser la fuerza de choque, o sea, soldados del señor, ¿sí? Entonces, ese era el contrato, ¿no? O sea, yo te doy el lugar, vos me tenés que dar una parte de la que producís, yo tengo la obligación de cuidar, si viene alguien de afuera, por eso tengo un ejército, y vos cuando yo necesito la guerra. ¿Sí? Uno conoce mucho lo que es las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se llaman las mesnadas armadas tiene que ver con eso, o sea, el señor sale y junta a los pequeños campesinos, los siervos, para rearmarse del ejército, ¿sí? Bueno, cuando se corta nos volvemos, en cualquier momento se va a cortar, nos volvemos a conectar, ¿sí? Yo sigo hasta que se corta. ¿Con el mismo link, profe? Sí, eso, ¿no?